¿Cómo están? Bendecidos. Quisiera pedirles se pongan de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración para que sea Dios quien nos hable y que también bendiga a nuestros hijos en sus clases. ¿Qué les parece? Oremos entonces. Padre, gracias te damos por tu bendición, Señor, por darnos la oportunidad tan grande, Señor, que a pesar que no lo vemos muchas veces así, Señor, es una oportunidad tan grande de estar aquí, Señor, reunidos para escuchar tu palabra, con la temática tan importante que tú nos has dejado a través de tus páginas sagradas, Señor. Te ruego que tu Santo Espíritu, Señor, tome esas palabras que una vez fueron dadas a aquellos santos hombres, Señor, y que ahora tenemos la oportunidad de navegar sobre ellas y que nos traigas esa vida, esos cambios que necesitamos traer a nuestras vidas y el entendimiento, sobre todo, Señor, de los propósitos que tú tienes a través de diversas adversidades y pruebas que atravesamos día con día, Señor, para que podamos glorificarte con nuestras vidas a través de la alabanza, en medio también del sufrimiento, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que quites toda distracción, cualquier cosa que puedan traer nuestros hermanos, cargas, pensamientos, problemas, y que pongan atención a tu santa palabra, Señor, para que podamos todos juntos aprender lo que tú nos has preparado para hoy, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pasen nuestros hijos a las clases y salúdense unos a otros, hermanos. Sean todos bienvenidos a Iglesia Bíblica Sublime Gracia. También los hermanos que nos ven por medio de las redes sociales, sean todos bienvenidos. Bendiciones a todos. Muy bien, hermanos. ¿Estamos listos? Vamos a comenzar. En esta oportunidad vamos a finalizar la serie que hemos estado viendo acerca de la Iglesia Vencedora. Hemos visto una temática bastante interesante sobre algunos aspectos y características que tiene la Iglesia Vencedora. La palabra de Dios nos muestra en algunos lugares algunos aspectos y características que tenía la Iglesia primitiva, a la cual consideramos como modelo, a excepción de Corinto, ¿verdad? Ese es el modelo de la iglesia de la que no debemos de seguir y poner atención a aquellas cosas que sí debemos de seguir. En esta oportunidad, para tener un poco más de entendimiento acerca de cómo debe ser una iglesia vencedora, porque procuramos nosotros, cada uno de nosotros, ser parte de esa iglesia, ¿verdad, hermanos? Entonces, vamos a ver acerca del propósito de las pruebas. El propósito de las pruebas, porque las pruebas, hermanos, es una de las situaciones con las que mucho mal entendimiento hay dentro de las iglesias. Algunos lugares enseñan que cuando vienen a Cristo, de hecho predican el evangelio de la siguiente manera, dicen: si quieres que tu vida sea arreglada, próspera, sana, que seas feliz, hermoso, bello, ven a Cristo y Él va a arreglar tu vida. Bueno, Cristo ciertamente arregla tu vida, pero no a la manera terrenal. En algunos casos, claro que el desorden es tan grande en la vida de las personas que cuando vienen a Cristo y dejan vicios y ciertos comportamientos, las cosas van marchando mucho mejor, por supuesto que sí. Pero no es la regla en todos los casos. Hay personas que desafortunadamente cuando vienen a Cristo se empiezan a atravesar en diversas y muchísimas pruebas, tanto que mucha de la queja de algunos cristianos hoy en día es: yo cuando estaba en el mundo me iba mejor, desde que empecé a venir a la iglesia me ha ido muy mal. Esto es una afirmación que no es del todo muy correcta, pero a veces es muy verdadera. Pero vamos a tratar de ver cuál es el propósito de las pruebas en la vida del creyente. Como les decía, en muchos lugares se enseña de que cuando uno viene a Cristo todo es miel sobre hojuelas, pero realmente no lo es así. Y el problema es que hay muchas personas que salen después, cuando no les pasa lo que les han prometido desde los púlpitos, salen maldiciendo a Dios o diciendo que el cristianismo es una farsa. O en algunos casos, como bueno, esto sí es verdad, en algunos de estos lugares, pues se
predica de esta manera porque ciertamente esos lugares no son iglesias, son negocios, en el cual le hablan cosas positivas y agradables a las personas para que ellos se sientan contentos, felices como ellos ya están, sin necesidad de ningún cambio. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, nos garantiza que hay pruebas y sufrimientos en la vida del creyente. Si nosotros vamos a hacer esa iglesia vencedora, necesitamos tener conciencia de ello para que no nos sorprendamos, como dice Pedro en Primera de Pedro, que no nos sorprendamos por el fuego de prueba que ha sobrevenido, como si cosa extraña nos hubiese pasado. Entonces, vemos, hermanos, por ejemplo, también a nuestros amigos que no son cristianos, ellos también hacen este tipo de comentarios. Dicen, bueno, si Dios es bueno, si Dios es amor, si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué hay desastres naturales? ¿Por qué se mueren los niños? ¿Por qué se murió mi abuelita de 100 años? Entonces, empiezan a argumentar, si Dios es bueno, si Dios es amor y Dios tiene el poder, ¿por qué no interfiere en los asuntos individuales de cada persona? Bueno, vamos a tratar de identificar algunas circunstancias, pero principalmente podemos ver, hermanos, que este mensaje de que las pruebas no van a llegar a las personas, de que si una persona está sufriendo siendo cristiana es porque no tiene fe, o porque no da dinero en las ofrendas, o porque en algunos casos muy absurdos, dicen algunos, es porque tú no hablas en lenguas. Pero vamos a ver, hermanos, que la palabra de Dios garantiza que vamos a pasar diversas pruebas. Y vamos a ver algunos versículos, como por ejemplo Job 5:7, los voy a recitar así un poquito rápido. Job 5:7, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Alguien inteligente podría decir, eso es en el Antiguo Testamento y el hombre nace para la aflicción, pero antes de venir a Cristo. Pero vamos a seguir viendo, segunda de Timoteo, y este es el Nuevo Testamento, capítulo 3, verso 12, segunda de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán ¿qué? Persecución. Bueno, algunas personas dirán, a mí nadie me va a perseguir porque yo ni siquiera, la gente ni sabe que soy cristiano, ¿no? Y esa es una realidad muy grande y desafortunada también en la vida de muchas personas. Pueda que no se cumpla, pero Eclesiastés 2:17 también dice, aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. La Escritura dice que está garantizada en la vida del ser humano, de todo ser humano, está garantizado el sufrimiento. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado, este es el Señor Jesús diciendo a los discípulos y nos dice a nosotros también, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis un Ferrari último modelo. No dice así, ¿verdad? Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, no sé cómo hay personas que deliberadamente ignoran todas estas cosas en las Escrituras y se agarran de promesas de Dios que son verdaderas, son benditas y gracias a Dios por su gracia por ello, pero es bueno que interpretemos los dos lados de la moneda. Por un lado nos muestra la palabra de Dios que vamos a tener pruebas y por otro lado también tenemos promesas maravillosas de parte de Dios. Pero vamos a tratar de entender en este punto el porqué de las pruebas. Segunda de Corintios 4:7 también seguimos viendo versículos como dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Y este es uno de los propósitos, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo regresa en el libro de Hechos, hermanos, después de haber recibido una súper golpiza que casi lo dejan muerto en Hechos 14, verso 20. Pablo
después que se levanta, se sacude, se cura las heridas, se limpian las lágrimas de la paliza que le habían dado, él regresa con el siguiente mensaje a los hermanos. Al darse cuenta de la golpiza que le han dado y de que este tipo de cosas, hermanos, porque el sufrimiento verdaderamente, si somos sinceros, ocasiona y produce en nosotros mucho desánimo. Más si hemos escuchado un mensaje que no es correcto acerca de las bendiciones de Dios. Vamos a ver cómo lo que dice Pablo en Hechos 14:20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Y dice que él fue confirmando a los ánimos de los discípulos. ¿Por qué? Porque al ver la tempestad, hermanos, cualquiera se espanta. Al ver las dificultades, las preguntas que surgen es, las principales: ¿estaré en la iglesia correcta? A lo mejor hay algo malo en ese lugar, por eso me está yendo mal a mí. Es comentario de algunas personas. Hay personas que piensan, a lo mejor ahí no está Dios, a lo mejor Dios no me quiere, o a lo mejor es que los hermanos no tienen amor, por eso no oran por mí. Y si van con algunas personas con falta de sabiduría y les recomiendan cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña que es necesario que a través de diversas pruebas entremos en el reino de los cielos. Las pruebas, hermanos, no son para que nosotros purguemos nuestros pecados. Eso es imposible. El Señor Jesús ya pagó por todos y cada uno de ellos. Pero ciertamente nosotros vamos a atravesar diversas pruebas porque necesitamos, como vamos a ver más adelante, ser transformados a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una de las principales razones de nuestras pruebas. Pedro dice a los hermanos en 1 de Pedro 4, verso 12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos manda a que nos gocemos y que no nos sorprendamos por el fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si fuera alguna cosa extraña. O sea, el hecho de que diga no es una cosa extraña es porque es como dicen, va a pasar. Si no está pasando, va a pasar. O sea, ya lo deberían de saber, que van a sufrir, que van a tener pruebas, que no viven en Disneylandia. Por cierto, en Disneylandia se sufre mucho con los precios, ¿no? Hasta ahí hay sufrimiento. Seguir a Cristo, hermanos, no quita las posibilidades de tener sufrimiento, de tener pruebas, de estar en peligros, de tener enfermedades. Prueba de ello, hermanos, lo podemos ver en una ocasión en Mateo capítulo 8, 23, cuando el Señor Jesús está en una barca con sus discípulos y se viene una tempestad. Lo vamos a leer, miren. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Ciertamente lo más maravilloso y sorprendente de esta escena, en esta tormenta, es lo que hizo Jesús, el milagro de detener las aguas, ¿verdad? O sea, de tener toneladas y toneladas de agua y de viento, con solo decirlo es sumamente maravilloso. Pero podemos resaltar el hecho de que los discípulos tenían miedo.
pero bueno, tenían miedo porque eran hombres de poca fe, dice, ¿no? Pero pues ¿a poco no nosotros también nos asustaríamos? Pero vamos a resaltar el hecho, hermanos, de que el hecho solo de que Jesús estaba en la barca no quiso decir que no hubo una tempestad. Por eso es que ahí podemos resolver, hermanos, que muchas veces hay personas que dicen, bueno, si Dios es tan bueno, tan poderoso, tan amoroso, entonces ¿por qué no evita las tragedias? ¿Por qué no evita el sufrimiento? Bueno, es que ¿quién ha dicho que no lo evita? El asunto es que nosotros no sabemos cuándo Él está obrando, no sabemos cuántas veces Él nos ha librado del peligro, de la muerte, cuántas veces Él ha detenido la maldad que viene sobre nosotros. No lo sabemos, pero es necesario que a veces sí veamos que vienen situaciones difíciles, que las suframos para que después Él intervenga. Esa es una de las razones. Pero si Él interviniera en todas las circunstancias, ¿cómo lo sabríamos? ¿Cómo sabríamos que la mano de Dios está ahí? Si muchas veces, hermanos, cuando nos está yendo bien en nuestros asuntos personales, se nos olvida darle gracias a Dios. ¿Sí es así? Solo cuando hay dificultades es que muchas veces nos acordamos de que existe un Dios. Yo me acuerdo en el año 1986, hubo un terremoto en mi país y era increíble, hermanos, ver a la gente que hacía unos minutos atrás no se acordaban de Dios, pero en ese momento que estaba sacudiéndose la tierra, todos estaban con las manos levantadas al cielo, clamando a Dios, a media calle, sin temor alguno a ser aplastados por un carro. Pero en ese momento se acordaron que existía un Dios. Solamente cuando pasan cosas así, es que tenemos verdaderamente la atención, o Dios más bien tiene la atención nuestra. Esa también es una de las razones. Entonces, ¿por qué sufrimos? ¿Cuál es la razón? Vamos a ver primeramente cuáles son las fuentes o el origen de nuestros sufrimientos, de nuestras pruebas, nuestros problemas. Primeramente, hermanos, tenemos la causa humana. Primeramente, debemos ser conscientes que muchas de las cosas que nos pasan es culpa de nosotros, no de Dios, o es culpa nuestra o de alguna persona externa a nosotros y no del diablo. Hay personas que desafortunadamente, iglesias y cristianos, viven y enseñan como si el diablo no existiera, pero el problema tan grande, hermanos, de esta situación es aquellos que exageran o maximizan demasiado la existencia del diablo y echándole la culpa a todas las cosas que pasan en la vida al diablo. Pero el asunto es, hermanos, que el diablo sí verdaderamente existe, es real. Y como dice la carta primera de Pedro capítulo 5 verso 8, que anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Pero también dice al cual resistirle, firmes en la fe. O sea, nos da la solución. Además, el Señor nos está protegiendo. Pero el asunto es, hermanos, que hay personas que le echan la culpa de todo, todo lo que pasa se lo echan la culpa al diablo. Mira, en Santiago 1:12, y algunos le echan la culpa a Dios también. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y fíjense en esto, sino que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias es atraído y seducido. De manera, hermanos, que algunas personas dicen, bueno, me robé eso que estaba ahí porque Dios me puso una prueba. No, Dios no tienta a nadie con el mal. Eso lo hace el diablo. Pero, ¿cuál es la solución en cuanto al diablo? Resistid en la fe, firmes, resistir. Nos pueden poner ahí el queso, ¿no? Y nosotros decidimos si agarrarlo o no. Así que si yo lo agarro y me echan a la cárcel por eso, no puedo decir que es culpa del diablo. Porque hay personas, hermanos, que tienen cada problema y cada circunstancia y dicen, es que el diablo me está atacando.
es que como yo soy un gran siervo de Dios y Dios tiene grandes planes conmigo, el diablo quiere derribarme. Pero no están teniendo, claro que quiere derribarnos, ese es el trabajo de él, pero no están tomando en cuenta sus propias acciones y responsabilidades. Por ejemplo, hay personas que manejan borrachos y tienen un accidente, terminan en el hospital o en la cárcel o muertos. Díganme si es culpa de Dios. No. ¿Es culpa del diablo? No. Bueno, ¿tiene participación? Por supuesto que sí, pero al final la culpa es de la persona que tomó esa decisión. Son decisiones personales. Si yo cometo un crimen, pues muy seguramente lo voy a pagar y no tengo por qué echarle la culpa ni a Dios ni al diablo. O voy a reclamarle a Dios, Señor, ¿por qué no me quitaste o me cortaste la mano antes de hacer esto? No, ¿verdad? Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Esta es una regla hasta terrenal también, hermanos. Si lo que sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Si sembramos frijoles, vamos a cosechar frijoles y del mismo tipo. No podemos sembrar frijoles y esperar que salga oro de ahí, ¿verdad? No. Entonces, la gente insiste diciendo, ¿por qué entonces Dios permite el mal? Vamos a ver por qué no interviene. Esa es una situación bastante controversial, hermanos, en el asunto de que hay personas, vamos a decir, si Dios dijera, ya no voy a intervenir, no voy a permitir que hayan asesinatos y ya nadie mata. La gente se seguiría quejando porque la gente se muere de vieja y empezarían a decir, ¿por qué se mueren los viejitos? Entonces, si Dios dijera, bueno, está bien, que no se mueran más los viejitos, entonces, después de tanto complacernos, diríamos, ¿por qué Dios no nos deja morirnos ya? ¿No? Entonces, nunca vamos a tener llenadera en ese sentido. Pero el asunto que debemos de tener muy en cuenta, hermanos, primero que nada, es que Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. Y no le podemos decir qué tiene que hacer. Aparte que Él es soberano, Él es sabio. Y Él sabe lo que hace. Él ha estado aquí toda la eternidad y nosotros apenas, el que mejor le ha ido, ha de tener 80 años de vida aquí. Y Dios tiene toda una eternidad conociendo a la raza humana. Entonces, hermanos, el siguiente factor o causa de nuestras pruebas y dolores, por supuesto que sí es el diablo. Él está tratando de destruir nuestras vidas. Tenemos un ejemplo cuando en el libro de Lucas 22:31, cuando le dio una zarandeada a Pedro y dice, y le pidió permiso a Jesús. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y vemos que el Señor Jesús aquí, hermanos, no le dijo, no te preocupes, Pedro, yo lo acabo de atar y no te va a pasar nada. O yo te doy la autoridad de que decretes y ates. No vemos eso. No lo vemos. Dice el Señor, pero no te preocupes. Yo he pedido para que tu fe no falte. Y eso es importante. Esto nos hace ver, hermanos, de que el mismo Señor Jesús está de acuerdo en que cada uno de nosotros atravesemos sufrimientos y pruebas. Es muy importante entender eso. Tenemos una mujer que tenía espíritu de enfermedad en Lucas 13:16 y vamos a ver este ejemplo muy importante. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. El Señor Jesús, cuando los religiosos le dicen, ¿por qué estás sanando gente en el día de reposo? Y él dice, a esta mujer, hija de Abraham, Satanás la tenía atada por más de 18 años y dice, no se le debía desatar de esta ligadura en día de reposo. Vemos
que el Señor está afirmando de que hay enfermedades que provienen directamente del diablo. Por supuesto que sí, pero no todas las enfermedades son causa del diablo directamente. Vemos que es causa algunas veces del pecado. Juan 5:14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Este hombre era el paralítico de Betesda. Parece que este hombre estaba paralítico por causa de algún pecado que no se menciona en la Biblia. Así que hay ocasiones que son causa de nosotros, nuestras enfermedades, problemas, sufrimientos, y otras sí vienen directamente del diablo. No siempre las causas son el pecado ni tampoco el diablo. Juan 9:1 tenemos un ejemplo, un ciego fue sanado. Dice la palabra de Dios, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? El pensamiento judío de aquella época, que no cambia mucho en los tiempos de hoy, cuando vemos a alguien que le está yendo mal, decimos, ese seguro anda en pecado. Y hasta que no se arrepienta o Dios lo está castigando porque, el otro día me enseñó la lengua y Dios lo está castigando. Entonces, tenemos la costumbre, y siempre ha existido esta costumbre de pensar que Dios está castigando a las personas con enfermedades o tragedias, o simplemente algún sufrimiento. Pero vemos que el Señor Jesús dijo, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Cuál fue la obra de Dios que se manifestó en él? El Señor le sanó. Entonces, es muy complicado, hermanos, que cada uno de nosotros podamos dar un diagnóstico acerca del sufrimiento de las otras personas. Así que lo mejor que podemos hacer en estos casos es que no nos juzguemos unos a otros. Ahora, pero sí haríamos muy bien en juzgarnos a nosotros mismos. Evaluar nuestras vidas, bueno, si estoy sufriendo, estoy teniendo una necesidad, una dificultad, debo de analizar primero, orando al Señor, diciéndole, Señor, enséñame qué es lo que está pasando mal, qué es lo que yo he hecho mal. ¿Hay algo que yo he hecho? Si es culpa mía, muéstramelo. O podemos preguntarle a alguien, oye, ¿crees tú que tengo esta situación por algo en específico? Bueno, a alguien de confianza, ¿verdad? Podemos pedir esa ayuda, pero no debemos juzgar a los demás. Porque a veces pueden ser causas personales, a veces puede ser el diablo, a veces puede ser hasta Dios mismo. Que lo vamos a ver ahorita. Tenemos el ejemplo también de Job. Job en el capítulo 1, verso 8, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Y qué es lo que hizo? Ya lo sabemos todos. Le quitó a sus hijos, todas sus propiedades, sus ganados, y todavía le dio una enfermedad muy terrible en su piel, que tenía que estarse rascando constantemente y estaba postrado en el suelo. A lo cual, acompáñenme a Job, capítulo 1, veamos, porque esto es digno de mencionarlo, hermanos. 1, verso 21. Estas fueron las palabras de Job. Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es la actitud que nosotros tenemos cuando tenemos una pérdida o cuando estamos en medio del dolor, fracaso, adversidad.
Pero en el verso 22, esto es bien interesante, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job estaba consciente, hermanos, de que sus calamidades venían de parte de Dios, aunque vemos que fue el diablo. Ahora alguien se podría poner a pensar y argumentar en este momento. A ver, ¿entonces el diablo y Dios trabajan juntos? Por supuesto que no. Pero entendamos que nada pasa si no es la voluntad de Dios. El diablo le fue a pedir permiso a Dios. Pero entonces alguien puede decir, ¿pero por qué le dio permiso Dios? ¿No que Dios es bueno? Pero es que, hermanos, eso habría que interpretar qué significa bueno. O sea, lo que Dios entiende como bueno, tal vez para nosotros no sea bueno. Pero al final produce fruto apacible de justicia. Alguien absurdamente decía que Dios había afligido a Job para multiplicarle sus bendiciones económicas. Eso es lo más absurdo que he escuchado en la vida, porque no necesitaba hacerlo pasar por eso. Pero aquí podemos ver en el ejemplo de Job una fe verdadera. Un hijo de Dios, el cual no atribuyó despropósito a las cosas terribles que le estaban pasando en su vida. Ese es el pensamiento que nosotros debemos de tener. No atribuirle despropósito, sino más bien, como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todas las cosas les ayudan a bien. Y estas cosas, hermanos, no quiere decir todas las cosas les van a salir bien. Dice que todas las cosas les ayudan a bien. Las cosas malas, las adversidades que cada uno de nosotros tenemos es para nuestro beneficio, según la sabiduría y la voluntad de Dios. Esto es algo que tenemos que tener muy, muy conscientes. Así como Job, él no atribuyó despropósito. Y fíjate, Job no tenía el libro de Romanos en su mano. Él no lo tenía, no existía ese libro todavía. De hecho, se cree que el libro de Job fue el primer libro que se escribió en la Biblia, pero no lo sabemos a certidumbre. Entonces, Dios torna todas nuestras circunstancias, tragedias, desgracias, pruebas, sufrimiento para nuestro bien. Génesis 50:19 tenemos el ejemplo de José, después que fue vendido por sus hermanos que lo querían matar porque le tenían envidia. ¿Y qué es las palabras que dijo José? Verso 19, y ahora era el segundo después de Faraón en Egipto, y en vez de cobrar venganza a este hombre y de haber pasado todo tipo de dificultades, atravesó cárcel, atravesó humillaciones y el terror de haber sido tratado como un esclavo y vendido como esclavo de parte de sus hermanos, este hombre debería haber crecido con un gran trauma psicológico. Pero mira lo que dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Él inmediatamente no le atribuyó despropósito a los planes que Dios tenía a través de su sufrimiento. Esto es muy importante que nosotros lo aprendamos, hermanos, porque yo no sé cuál sea la situación que tú estés atravesando ahora. Tal vez no estés atravesando ninguna dificultad, tal vez sí, o tal vez estés a punto de atravesar una. Y es importante que aprendamos a distinguir primeramente de dónde provienen nuestros sufrimientos y problemas, y también que aprendamos qué hacer en caso de ello. Saber que Dios está detrás de todo, por supuesto que sí, pero en cuanto a responsabilidades, a veces somos nosotros, a veces es el diablo, pero al final de cuentas Dios tiene la última palabra. Amén. Veamos Deuteronomio 8:2. Cuando vemos que Israel fue afligido por Dios al sacarlo de Egipto. Fíjate, Israel representa una figura
o una ilustración de lo que es la vida de la iglesia hoy en la tierra. Nosotros en esta vida terrenal, a pesar de que vivimos con ciertas comodidades, es como si espiritualmente estemos viviendo y atravesando o caminando nuestra vida cristiana a través de un desierto. Hemos sido sacados del mundo representado por Egipto en esta historia y ahora estamos atravesando muchas dificultades. El hecho de caminar en un desierto, hermanos, les recuerdo que en aquel entonces no habían aire acondicionado, no habían camionetas, aviones, trenes, sino que esta gente caminó en un desierto caliente, con limitancias. Pero veamos lo que dice. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. Como podemos entender, hermanos, sería bastante fácil hoy en día entender o tratar de entender el evangelio a través de muchas bendiciones y comodidades terrenales. De hecho, hay personas, y yo he escuchado personas decir, yo voy a seguir a Cristo cuando termine mi carrera. ¿Cuándo la vas a terminar? En 10 años. No la he empezado. O algunos dicen, cuando ya termine de pagar mi casa. ¿Y cuánto te falta? No he comprado ni una. O sea, están poniéndole condiciones a Dios para poder seguirle. Porque ellos esperan ya tener la comodidad completa para poder dedicar lo que les sobra de tiempo a Dios. Pero lo que vemos que el Señor les dice, te acordarás de todo el camino que te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios utiliza las pruebas para probar que nuestra fe sea verdadera, que no es una fe convenenciera. Mira, de verdad, este tipo de iglesias, de hecho, por eso son grandes, porque el mensaje que se predica ahí es, ven a Cristo y vas a recibir esto, lo otro. Nomás sigue lo que yo te digo y vas a tener bendiciones. Mira, mi Dios me ha paseado por todo el mundo en mi jet privado. Y pues todos quieren ser igual que ellos. Y por eso ellos van a esos lugares, porque no están buscando a Dios, sino lo que se supone que Dios da. Y esto es una de las causas principales de las pruebas. Ver verdaderamente qué es lo que hay en nuestro corazón, porque fácil ha de ser, hermanos, seguir a Dios. Y digo fácil ha de ser porque todos sabemos que no es así y que no es tan fácil seguir a Cristo. Pero tampoco es imposible. Entonces, ha de ser fácil seguir a Cristo y que diga la persona, repita una oración, inmediatamente le entreguen las llaves de su nueva casa, de su nuevo carro y su nueva esposa. No, ¿verdad? Bueno, ha de ser fácil seguir a Cristo si Cristo proveyera un montón de comodidades terrenales. Riquezas, fama, reconocimiento, prosperidad, lo que ofrecen algunos hoy en día, que no es diferente al ofrecimiento que el diablo le hacía al Señor Jesús cuando le decía, si postrare me adorares, yo te entregaré todos estos reinos. Eso es lo que ellos están ofreciendo desde los púlpitos. Ese no es el evangelio de Cristo, ese es el evangelio del diablo. El propósito de las pruebas, hermanos, principal es ver que sí tenemos una fe verdadera. Podemos ver el capítulo 11 de Hebreos, principalmente los últimos versículos donde vemos que muchos de ellos, de estos creyentes, fueron aserrados, asesinados, torturados. Y todos ellos, dice, el mundo no los tomaba como dignos, pero ellos lo hacían porque tenían fe. Tenemos también la historia de los mártires de la iglesia primitiva, cómo fueron torturados, quemados, asesinados, echados a los leones. ¿Y por qué lo hacían? Porque verdaderamente tenían fe. Hoy en día, los creyentes, cuando un poco se pone caliente la temperatura, salen corriendo. Tienen miedo y dicen algo anda mal, pero con Cristo, no conmigo.
Eso es lo que piensan algunos. Hermanos, les recuerdo que nuestra relación con Dios, por supuesto que es una comunidad de creyentes, somos un solo cuerpo, pero nuestra relación personal con Cristo es individual. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner más atención. Individualmente mi relación con Dios es personal, tu relación con Dios es personal. Entonces, esta es la razón principal de las pruebas en el verso 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció en ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Otro de los propósitos de las pruebas es que tengamos un temor sano y correcto a Dios por medio de la obediencia a Él. Ese es el propósito principal, hermanos. Vemos que Él le hizo ver también al pueblo de Israel, y nos lo hace ver ahora, o está intentando hacerlo ahora, pero es que necesitamos que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento, que a través de las pruebas es que Él nos hace entender que dependemos totalmente de Él y no de nuestras habilidades, no de nuestras capacidades, no de nuestras actividades espirituales, que son muy necesarias, claro que sí, pero dependemos totalmente de Él. Ese es el propósito de las pruebas en nuestra vida. Para eso te saqué al desierto. Para eso, hermanos, el Señor nos está haciendo pasar, a los que nos hace pasar esas dificultades. Para eso es que necesitamos, primeramente, hermanos, para que nos detengamos un rato, pensemos y hablemos con Dios, que meditemos sobre nuestros caminos. Dice la palabra de Dios, medita en tus caminos, parad. Necesitamos pararnos por un momento y ver por dónde qué rumbo es el que estamos llevando. ¿Cuál es mi relación con Dios en este momento? Dios está usando el sufrimiento, ese calor de la prueba de la fe, porque la fe debe ser probada por fuego, como el oro es probado por fuego, para sacar esas impurezas. La cita de Deuteronomio también dice que es para temerle, pero también para tener la dependencia total de Dios, de que no solo de pan vivirá el hombre, no solo de lo terrenal, sino que vivimos de lo que sale de la boca de Dios. Terrenalmente hablando podemos decir, si Dios dice, vamos a comer más tarde, hermanos. Si Dios dice, vamos a seguir vivos más tarde. Dependemos 100% de Él. Primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Cuando dice diversas pruebas, hermanos, no vamos a tener todas las mismas pruebas. No todos vamos a ser probados económicamente, no todos vamos a ser probados con enfermedades, no todos vamos a ser probados en el hogar, con nuestro matrimonio o con nuestros hijos, tal vez en el trabajo, tal vez con un accidente, tal vez dentro de la iglesia. ¿Por qué no? Esas cosas pasan. Pero es necesario que nuestra fe sea probada por medio de fuego, porque cada uno de nosotros tenemos personalidades diferentes. Para mí puede ser un juego de niños la situación que ustedes puedan estar atravesando, y ustedes pueden decir, ay hermano, lo que te pasa es un vasito de agua y te estás ahogando en él. Pero cada uno ve las cosas como si el mundo se va a acabar y no vemos esperanza y pensamos que nuestra situación es única, que a lo mejor hemos hecho tanta maldad que Dios entonces nos está castigando por ello. A veces es así, por eso necesitamos examinar nuestros caminos, pero regularmente el Señor lo que está tratando de hacer es de podarnos como a una planta para que demos más fruto. Juan 15:1. Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera
y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Muchas veces, hermanos, bueno, no sé si todos entienden, la vid es el árbol o la planta de la uva, y el pámpano son las ramas. El Señor Jesús dice: yo soy la raíz y el árbol. Ustedes solo son ramas. Así que lo que ustedes pueden producir es a través de mí. Más adelante dice: si no permanecen en mí, no pueden llevar fruto. Y separados de mí, nada pueden hacer. Por eso es que es importante, hermanos, que cada uno de nosotros entendamos que todo es para la gloria de Dios, no para nuestra gloria. Todo lo que hacemos es a través de Él y para Él. Porque separados de Él no podemos hacer nada. No es mi fuerza, no es mi voluntad, ni siquiera es mi fe. La fe es un regalo que Dios nos dio. Así que no podemos jactarnos de nada, ni siquiera del color de nuestros ojos, porque Dios nos lo dio antes de nacer, a diferencia de que se hayan puesto alguna prótesis, ¿no? Muchas veces malgastamos, hermanos, nuestras energías en cosas que no son frutos verdaderos. Muchas personas le llaman fruto o ir creciendo, porque también otro de los propósitos de Dios a través de las pruebas que atravesamos es que crezcamos espiritualmente y demos fruto. Muchas personas piensan que dar fruto es tener una posición ahora dentro de la iglesia, una posición alta, bueno, lo que consideren alto, o por tener un llamado. O tuve un sueño y Dios me dijo que voy a ser el apóstol de las naciones, dicen unos. Ya está creciendo, ya llegó a un nivel espiritual muy alto. Eso no es dar fruto, hermanos. Algunas personas piensan que el reconocimiento de que las personas digan: ay, hermano, usted Dios lo usa mucho. Ah, estoy dando fruto. Algunos piensan que dar fruto es llenar una iglesia. El Papa tiene el Vaticano repleto de gente, hermanos, y él no tiene frutos de Dios. Intentamos, hermanos, depender de nuestras habilidades, dones terrenales, que no son muy malos, pero hacemos a un lado la dependencia de Cristo, que eso lo mencionamos constantemente aquí, hermanos. Es muy importante que pongamos atención que debemos depender 100% de Él. El propósito de las pruebas es que crezcamos y demos frutos, pero los frutos verdaderos, hermanos, no son posiciones, no son habilidades adquiridas, sino es desarrollar los frutos del Espíritu Santo de Dios. Es cuánto nos parecemos más a Cristo, dar frutos de la vid. Podemos decir con libertad, como dice Santiago, Gálatas 5:22, que los frutos del Espíritu son amor, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Claramente podemos decir que esto moraba abundantemente en Cristo, ¿verdad? En su vida terrenal. Nosotros debemos desarrollar esos frutos también. La única manera que podemos desarrollar amor, gozo, paz, paciencia es por medio del uso. Es por medio del uso. Y las adversidades, hermanos, solamente cuando una persona nos critica, nos hace daño, nos lastima, es que verdaderamente nos podemos dar cuenta si tenemos amor o no. ¿Sí se entiende eso, verdad? Solamente cuando alguien nos irrita podemos saber si tenemos paciencia o no. Pero con cuidado, hermanos, porque hay personas que dicen: no, si Dios me ha dado paciencia. No, ¿cómo paciencia si le diste una cachetada? No, es que antes lo hubiera matado, dicen algunos. Eso no es tener paciencia, hermanos. Eso no es tener paciencia. Tenemos que tener los frutos de Cristo, la semejanza a Cristo. Desarrollar estos frutos es permanecer en Él, es recordar y reconocer que es por medio de Él que nosotros podemos tener amor a los hermanos, poder tener paciencia. Y cuando alguien viene y nos irrita, nos hace enojar y no hemos desarrollado ni manifestamos estos frutos, es cuando entonces tenemos que correr a los pies de Cristo y decirle: Señor, te confieso mi pecado, que tengo ganas de ahorcar a esta persona, pero quiero que me des ese amor, ese fruto que solo depende de ti, porque separado de ti nada puedo hacer.
pedir perdón, buscar el socorro de Dios, buscar a Cristo, permanecer en Él, buscar, estar aferrado a Él, para que podamos reconocer que de verdad cuánto hay de mí todavía en mí y cuánto hay de Cristo en mí. ¿Sí se entiende eso? De eso se tratan las pruebas, para que llevemos fruto. Y una vez que llevemos fruto, dice que el Padre nos va a podar para que llevemos mucho más fruto. Eso quiere decir que va a ejercer un poco más de presión, de dolor, de adversidad, muchas otras pruebas. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto suena bastante contrario, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo tener gozo si estoy sufriendo? ¿Acaso se trata de masoquismo o algo por el estilo? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Se oye muy bien, se oye bastante interesante y dice más, tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Yo quiero ser perfecto y cabal y que no me falte cosa alguna. ¿Qué tengo que hacer? Tener sumo gozo. No un gozo cualquiera, un sumo gozo. O sea, un gozo elevado en medio del sufrimiento. Y él dice, espérame, ¿y cómo se hace eso? O sea, se oye muy interesante, está muy bonito, pero ¿cómo puede el sufrimiento causarme gozo? ¿Cómo lo consigo? Bueno, va a aparecer alguien muy espiritual. Ay, hermano, pues es que eso lo da Dios. Sí, lo sabemos, pero dime cómo. O sea, es muy interesante que hay muchas promesas muy bonitas y agradables en la palabra de Dios, herramientas que están a nuestra disposición, pero no sabemos usarlas. Podemos tener un helicóptero allá afuera, pero si no lo sabemos manejar, de nada nos sirve. Esto es lo que pasa mucho en el campo del cristianismo hoy en día. No sabemos qué hacer con la misma escritura. Vamos a ver un poquito. La esperanza, hermanos, o más bien, lo que causa el gozo no es en sí el sufrimiento. Es imposible que nos cause gozo. El Señor Jesús estaba en la cruz y a pesar que dice en el libro de Hebreos capítulo 12 que Él ponía el gozo por delante, no iba riéndose. Dice más bien que lloraba. Él estaba sufriendo verdaderamente como nosotros sufrimos al dolor humano. Pero ¿a qué se refiere? No se refiere al sufrimiento en sí que nos debe causar gozo, sino más bien a la esperanza de la obra final después de haber atravesado victoriosamente la prueba. ¿Sí se entiende eso? Es la esperanza, o sea, tener el sufrimiento sabiendo, teniendo conciencia que una vez que yo atraviese esta prueba y la pase victoriosamente, como Dios manda, entonces voy a dar fruto. Y eso debe causarnos gozo. O sea, después de esta dificultad, si yo me mantengo glorificando a Dios a través de esa dificultad, de ese sufrimiento, enfermedad, pérdida, tragedia, lo que sea, después de esto me voy a parecer más a Cristo. Eso ocasiona gozo. Eso ocasiona gozo. Si logro atravesar esta prueba como Dios manda, me voy a ir pareciendo cada vez más a Cristo. Entonces, ¿por qué sufrimos? Dios quiere probar nuestra fe, quiere ver que de verdad nuestra vida en medio del sufrimiento siga glorificando a Dios. Quiere ver el Señor que crezcamos, que demos frutos de Dios, para que nos vayamos pareciendo cada vez más a Cristo. El Señor Jesús, vemos en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Podemos decir claramente que el Señor Jesús estaba atravesando y lo que lo motivaba, y eso debe ser nuestra motivación, lo que lo motivaba a él era la salvación de millones y millones de personas, entre las cuales estamos tú y yo.
era el gozo que él ponía por delante. Él sabía que con ese sufrimiento humano, que no tenía que pasarlo, él podía decir una palabra y desaparecer y volver a su estado natural de Dios, pero él atravesó el sufrimiento porque puso por delante ese gozo de él estar consciente de que un día estaremos con él en gloria. Amén. Así que el consejo de la palabra de Dios en el verso 3 es: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. El Señor Jesús, Él puso el ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Y esto es lo que debemos considerar a aquel que no tenía que hacerlo, pero lo hizo por nosotros, y eso nos debe estimular para que nosotros sigamos adelante, de manera que nuestro ánimo no se vaya al suelo. Y si tu ánimo ya está en el suelo, levántate, hermano, anímate, vale la pena. El Señor derramó su sangre preciosa por ti. Una cosa muy importante que tenemos que aprender y entender y tener muy consciente es que Dios no solo ama al mundo, también te ama a ti personalmente. Me ama a mí personalmente. Debemos personificar, personalizar el amor que Cristo tiene por nosotros. Yo debo decir, tú debes decir en tu corazón y darte ánimo con eso: Cristo me ama a mí. Cristo murió por mí. Él pagó por mis pecados. Y no depende de ti eso lo hizo por su gracia. No es por algo que hayas hecho, que te hayas hecho merecedor. Así que el Señor quiere transformar nuestras vidas a través del sufrimiento, de nuestras pruebas. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Vamos transformándonos constantemente, día con día, y Dios va a ir ejerciendo presión hasta que lleguemos al día que nos presentemos con Él y seamos finalmente transformados a la semejanza de Cristo. Pero mientras, tenemos un camino y un desierto por delante, donde hay calor, hay tensión, desánimos, donde hay dificultades, donde no vamos a querer seguir adelante, pero Dios es nuestra fortaleza, hermanos. Y Dios no puede fallar. Si Dios se propuso transformarte, hermano, lo va a lograr. Pero lo que tenemos que hacer, hermanos, es someternos a Él. Someternos no como a un tirano conquistador que llega y invade una ciudad y todos, bueno, pues se rinden a Él porque nos va a matar. No, sino nos debemos someter a Él como si nos sometiéramos a una cirugía, en las manos de un cirujano, donde sabemos que este cirujano es perfecto, que Él está trabajando en nuestro corazón. Y debemos acostarnos en esa cama de hospital, de una manera figurada, por supuesto, pero sin resistirnos. Dejar que Él trabaje en nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer entonces en medio de la prueba? Porque se oye interesante, pero se oye más bonito que hacerlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, hermanos, aprender. Aprender, como decía el libro de Deuteronomio capítulo 8, recuerda que Dios te atrajo por 40 años por el desierto para probar lo que había en tu corazón. Debemos recordar que esto que Dios está haciendo en nuestras vidas o que está a punto de hacer es para ver qué hay en nuestro corazón. Démosle testimonio a Dios no solo con nuestros labios, sino con nuestras acciones, con nuestras vidas. Señor, yo creo en ti, me duele, pero creo en ti. Yo no sé qué te estás tramando hacer en mi vida, pero sí duele. Podemos orar a Él, orar, decirle: Señor, estoy en tus manos, me duele mucho la verdad, y confesarle: yo no quiero atravesar esto, tú lo sabes, pero aquí estoy. Había un santo hombre de Dios allá en el año 1700 que decía: si las pruebas es la única manera de que puedas transformarme a la imagen de tu Hijo, envíamela, Señor. Da miedo decir eso, porque sí duele, pero es necesario. Amén. Te acordarás, dice el Señor, de las cosas que te hice pasar.
Ciertamente, pues nosotros tal vez no hemos pasado mucho, algunos sí, algunos hemos ya atravesado ciertas disciplinas de parte del Señor, porque ciertamente, hermanos, como dice el libro de Hebreos 12:5, vamos para allá, nosotros no debemos de ver las circunstancias, dificultades, sufrimientos o pruebas como el repudio de Dios, el rencor que Dios nos tiene por causa de que somos pecadores, porque esa ira de Dios ya fue derramada en la cruz del Calvario, en Jesucristo. Nosotros no podemos pagar por nuestros pecados. Hebreos 12:5 dice: ¿habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo? De manera, hermanos, de que en medio de las pruebas y dificultades, y aún si nosotros sentimos que Dios nos está dando con su santa chancla, porque hemos pecado, no debemos considerarlo como el enojo de Dios, sino como el amor que Dios tiene por nosotros. No deberíamos considerar como luego los dardos del maligno llegan a nuestra mente, pensando que Dios no nos ha desechado, que Dios no nos quiere, sino más bien debemos decir: Dios me ama, porque rápido llega la disciplina. Así que la disciplina, si lo vemos como el lado de castigo por causa de algún pecado que hemos cometido, entonces deberíamos de verlo no como el rencor de Dios, sino como el amor de Dios. Y más adelante dice en el verso 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los beneverábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, pero como ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Otra de las razones por las que Dios manda el sufrimiento, las pruebas, las adversidades, es para que participemos de su santidad. El fin del cual es manifestar la fe verdadera que hay, que debe o se supone hay en nosotros, y parecernos a Cristo. Amén. Equivocadamente, hermanos, buscamos el amor de Dios en cosas materiales. Pensamos que si Dios nos da un buen salario, un buen trabajo, o buenas casas, buenos carros, o buenas cosas, o buenas posiciones, o fama, pensamos que Dios nos ama. Y algunas personas dicen: Dios está bendiciendo mucho a esa persona. Claro, claro que sí. Pero debemos reconocer que algunas personas, el hecho de tener abundantemente cosas terrenales, se convierte en una maldición. Así que no debemos de decir o pensar que la bendición llega de parte de Dios por medio de cosas materiales. Debemos buscar más bien el amor de Dios en esas adversidades por las cuales Dios está transformándonos a imagen de su Hijo. Amén. Esa es la manera como debemos ver, como Romanos 8:28 decía, porque sabemos que todas las cosas obran para bien para los que le aman, ¿verdad? Para que seamos transformados a imagen de su Hijo. Dios nos ama grandemente, Isaías 54:9, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Palabra de Dios. Amén. Promesa de Dios. Él lo dijo y lo cumple. Amén. No debemos ver a Dios como alguien que esté enojado con nosotros. No debemos ver a Dios como nuestro enemigo. No debemos ver a Dios como un juez que está sentenciando a un criminal a la silla eléctrica. Sino debemos ver, como dice el libro de Hebreos, a Dios como un padre amoroso que disciplina a sus hijos y que quiere que tengan un cambio. Pablo entendió esto las veces que le pidió que le quitara el aguijón de su carne
al cual el Señor le respondió: bástate mi gracia. Muchas veces el Señor va a decir no a nuestras oraciones, pero Él sabe por qué. Pablo lo entendió y dijo: de manera que cuando yo soy débil en mi carne, en mis habilidades, entonces soy fuerte. Ese es otro de los propósitos que Dios busca a través de nuestras adversidades, que nos despojemos de nosotros mismos y que sea Cristo en nosotros, de manera que podamos decir: cuando soy débil, entonces más bien Cristo es fuerte en mí. Y considerar que es Cristo que está caminando, que es Cristo el que está haciendo la obra y no nosotros. Es a través de nosotros, por supuesto que sí. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer nuevamente? ¿Por qué sufrimos? Debemos orar con la aceptación, hermanos, de que Dios es soberano, que Él hace lo que Él quiere, pero lo hace para nuestro bien. Con esto voy a terminar. El Señor Jesús, cuando estaba a punto de ir a la cruz, Él estaba orando, Mateo 26:39, y dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Claro que podemos orar a Dios para pedir liberación sobre esas dificultades. Podemos pedirle a Dios que nos apacigüe el dolor. Podemos pedirle a Dios que nos libre completamente y también ser conscientes que tal vez Dios no quiera librarnos de esas dificultades y podemos decirle: Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, pero entonces dame la fortaleza. Sé tú dándome la fuerza, Señor, para atravesar esta enfermedad, esta pérdida, estos problemas, estas dificultades. Muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstramelos. Una y otra vez se ve esa frase en los salmos. Por cierto, el Salmo 13:1 está el ejemplo de una oración que David dio al Señor. Mira, dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo: lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque Él me ha hecho bien. Es el pensamiento, hermanos, de un hijo de Dios, de alguien que tiene una fe verdadera. No podríamos decirle: David, es que nomás declara y decreta las promesas de Dios, porque él las conocía mucho mejor que nosotros. Él está sufriendo. Hermanos, esto no lo escribió a lo largo de 10 años. Él lo escribió en un momento. Él está sufriendo, pero al final de su escritura, él dice una alabanza al Señor. Es una alabanza al Señor. Él dice que él, a pesar que está sufriendo, él se va a gozar al final. Es lo que tenemos que hacer. Hermanos, si tú te sientes, pónganse de pie, hermanos. Si tú te sientes en este momento que tu situación no tiene remedio, que Dios te ha dejado solo, que tal vez tú has hecho bastante mal y que Dios no puede acercarse a ti por esto, o que alguna causa externa a ti te está alejando de Dios, que no sea pecado, déjame decirte que eso no puede ser. Dios te ama. Si Él te está haciendo atravesar situaciones de dificultades, es porque te ama y está tratando de formarte, de trabajar tu carácter, tu confianza en Él, de que de verdad tu vida confiese con acciones y no solo con palabras que hay en ti una fe verdadera, que no importa lo que pase. El libro de Isaías 49:14 dice: pero Sión dijo, después de haber sido castigada severamente por el Señor: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre?
aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Cierren sus ojos, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Señor, te agradecemos por tu bondad, Señor, porque nos haces ver la importancia que tienen las dificultades, el sufrimiento en nuestras vidas, Señor. Pero te ruego, Señor, de que llegues más allá de lo más profundo de nuestras almas, de nuestro corazón, y que tu palabra nos haga meditar, Señor, cada vez más sobre estas cosas. A veces este tipo de enseñanzas se oyen muy agradables, Señor, muy interesantes, pero realmente hacer, Señor, lo que debemos hacer en medio del sufrimiento es mucho más difícil. Danos la fuerza y la sabiduría, Señor, para obrar correctamente, para poder glorificar tu nombre, Señor, en medio de las pruebas, para mantenernos firmes en la fe. Señor, tú has prometido estar siempre al lado nuestro, Señor. Has prometido no abandonarnos, pero nuestras almas, nuestras emociones a veces nos arrastran a pensar que no es así. A pesar de que tenemos ese conocimiento bien clavado en nuestra mente, solamente se convierte en un conocimiento intelectual, pero no vivencial. Transforma, Señor, ese conocimiento a un conocimiento verdadero que nos motive, Señor, a glorificarte aún a pesar de que atravesemos dificultades, pruebas, sufrimientos. Ayúdanos a entenderte y a conocerte. Que nosotros podamos testificar no solo de labios, sino más bien con nuestras acciones, con nuestra vida, con nuestro comportamiento, aún en lo más difícil de la prueba, Señor. Entendemos que tu propósito es ser formados a tu semejanza. Concédenos el privilegio, Señor, de ver ese fruto abundante en cada uno de nosotros, Señor. Que esta congregación, Señor, pueda dar frutos agradables a ti. No para presunción a nadie, Señor, porque eso no nos interesa. Lo que nos interesa es tu opinión, Señor, no la de la gente. Pero sí queremos, Señor, ser testimonio a aquellos que no te conocen, a aquellas personas que todavía desconocen de tu palabra, Señor, y que nosotros, Señor, no por medio de palabras, sino por medio de nuestras vidas, podamos ser la luz que debemos reflejar a Jesús. Concédenos, Señor, ese privilegio. Sabemos que esto es parte de tu voluntad. Tu palabra dice que si pedimos algo conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Concédenos ese privilegio, Señor, de ser transformados cada vez más, y danos la fuerza en medio de las adversidades para que no nos desviemos, Señor, ni a izquierda ni a derecha, sino que seamos fortalecidos en el poder de tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y esperamos y confiamos que pronto vamos a ver frutos abundantes en medio de nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias por tu atención, Señor. Nos encomendamos a ti, Padre. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.